Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Mafer, su locutora de todas las mañanas, y les doy la bienvenida a La Hora del Babel, un programa radial que busca alzar la voz de los jóvenes para cuestionar nuestra realidad. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo estamos aquí? Todo ello y más en tu programa radial favorito, La Hora del Babel. ¡Alcemos la voz! Para esta oportunidad hemos dejado una pregunta en nuestra página oficial de Twitter para dejarles un avance de lo que será el tema del que hablaremos hoy con nuestros queridos invitados e invitadas. El Perú es un país que ha pasado por altos y bajos en sus 200 años de vida independiente hasta el día de hoy. ¿Les gustaría hacer un viaje en el tiempo 20 años atrás? Acompáñenos este domingo a las 9 de la mañana en la Hora del Babel. ¡Los esperamos! El día de hoy haremos un viaje 2 décadas atrás en la historia de nuestro país y analizaremos distintos aspectos que han hecho volar y tropezar al Perú en el paso por su sendero de vida desde el año 2000. Para ello tenemos ya con nosotros a nuestros invitados e invitadas, jóvenes de la Universidad de Lima y fundadores del grupo La Hora del Babel. Bienvenidos chicos, un gusto tenerlos aquí. Hola Maffer y hola a todos nuestros oyentes. Gracias por la invitación. Es un placer tenerlos a todos aquí. El día de hoy tenemos una edición especial con una interacción en vivo por pedido de Twitter. Hoy tenemos mucho de qué hablar porque ya comenzó la hora del Babel. Alcemos la voz. Vayamos entonces con la sección de preguntas. Yamilet Cabanillas nos pregunta, ¿en el Perú existe un desarrollo o crecimiento económico? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Gracias por estar en sintonía con nosotros, Yamilet. Bueno, básicamente el crecimiento económico significa el aumento de los ingresos de un territorio en un periodo determinado, es decir, lo que conocemos como el PBI. Por otro lado, el desarrollo económico se refiere al impacto del crecimiento económico en la calidad de vida de las personas. Pero, ¿dicho desarrollo está relacionado netamente con el crecimiento? Bueno, en realidad no, pues para que se pueda generar un desarrollo económico palpable y sostenible en el tiempo, se requiere de la interrelación de múltiples factores, tales como la esperanza de vida, la educación y los ingresos per cápita. Entonces, para que se pueda lograr un desarrollo económico, primero se debe conseguir un crecimiento económico y casi paralelamente debe generarse un desarrollo de la economía y la sociedad para que éste pueda ser sostenible. Exactamente, ya que en caso de este avance económico y social no se dé en un ritmo adecuado, se pueden generar desigualdades en cuanto a ingresos y, como consecuencia, conflictos sociales que detengan este crecimiento económico y ralenticen nuestro paso hacia un desarrollo. A diferencia de países que han pasado por este proceso simultáneo entre los dos componentes mencionados, el Perú se encuentra en un crecimiento económico mediano, en el que se camuflan distintas desigualdades y brechas que hasta el día de hoy sufren varios sectores de la sociedad peruana. A partir de los años 2000, el boom de las commodities y las bajas tasas de interés internacionales le permitieron al país crecer durante 14 años consecutivos y mejorar la mayoría de sus indicadores socioeconómicos. Sin embargo, el modelo minero exportador generó una economía muy dependiente de los vaivenes del ciclo económico y de las grandes potencias, además de que no logró integrar el resto de la economía. Oigan, ¿y todo esto no nos lleva a pensar que existe una especie de paradoja en el sistema social y económico del país? Yo creo que sí. En realidad hay un caso muy específico que ejemplifica estas contradicciones del sistema. Quisiera que vean las siguientes imágenes, por favor. Con una extensión de 10 kilómetros de largo, el denominado Muro de la Vergüenza es una muralla que separa el barrio Las Casuarinas del barrio popular Pamplona Alta en la capital peruana. Mientras que la zona privilegiada cuenta con grandes casas, jardines y piscinas, el lado marginal cuenta con viviendas de estera y caminos sin pavimentar. ¿Qué factores creen ustedes que influyen en esta situación? Se podría decir que, haciendo un análisis profundo, aquí también influye la falta de la idea de nación en el Perú, sustentada en la diversidad racial y cultural vista como un obstáculo. No obstante, y a pesar de la ausencia de dicha idea de nación, si hablamos desde un punto de vista de la economía, el Instituto Peruano de Economía presenta una evolución de la pobreza regional, en donde se evidencia una gran reducción de la tasa de pobreza total, de hasta un 38.5% entre el 2004 y 2019, y una reducción de un 4.2% tras su alza durante el año 2020 debido al impacto del COVID sobre la actividad económica y el mercado laboral. Y ya que mencionaste la pandemia, creo que sería oportuno incluir lo que pasó en el sector salud tras la llegada del virus. Sí, y como todos han podido presenciar,
El sistema de salud ha respondido deficientemente a los desafíos de la pandemia. De allí que el Perú sea uno de los países con más muertes por número de contagiados, provocado por el fracaso de la reforma de salud implementada en nuestro país desde el 2009. Las medidas llevadas a cabo en los últimos años no han logrado mejorar la capacidad de nuestro sistema de salud de manera sustancial, y esto debido al poco compromiso político. Hablando de poco compromiso político, ¿qué les parece si entramos a la siguiente sección del programa? La inmoralidad en tiempos difíciles, luego del siguiente corte. Ya volvimos, gente, con tu programa favorito, La Hora del Babel, en una edición especial el día de hoy. 2 décadas de camino en el Perú. Seguimos aquí con nuestros invitados especiales y pasaremos a la siguiente sección del programa. La inmoralidad en tiempos difíciles. En esta oportunidad haremos mención de 4 principales gobiernos entre los años 2000 al 2018. Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Empecemos entonces. Bueno, ¿y qué decir de Toledo? Los primeros meses de su gobierno fueron inestables. Hubo enfrentamientos entre los ministros y los congresistas oficiales de Perú Posible, así como muchas protestas en diferentes departamentos como Arequipa por los intentos de privatización de la EGESA y EGESUR, y otras llevadas a cabo por la SUTEP. ¿Y qué actos de corrupción hubo durante su gobierno? Aún no comprendo muy bien por qué se encuentra en Estados Unidos. Si hablamos de los actos de corrupción, podemos mencionar las negociaciones clandestinas de César Almeida con Óscar Villanueva, las máximas compras de licores para el consumo del Palacio del Gobierno. Con respecto a lo de Estados Unidos y el caso Coteva, en el que la primera dama en ese momento, Elaine Karp, hizo compras inmobiliarias bastante sospechosas junto a los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, los cuales son la razón por las que fue detenido en julio de 2019 en California y estuvo encerrado y ahora cumple arresto domiciliario. Siguiendo con el gobierno de Alan García, el Perú experimentó un crecimiento económico importante, gracias al boom del precio de los metales a nivel internacional y la promoción de la inversión extranjera y local al mantener la política de integración comercial a nivel global y fomentar la firma de nuevos tratados de libre comercio con otras economías. No obstante, hubo una malversación en las obras de Pisco debido al terremoto en 2007 y de bonos como el bono 6000, el cual no llegó a todos los necesitados. Esto pasó en su segundo gobierno, ¿verdad? Sí, en el mismo. Durante su segundo gobierno, el expresidente enfrentó un gran número de conflictos socioambientales en la zona donde se desarrollaban los proyectos mineros, de hidrocarburos o eléctricos, como con la mina de Toquepala, dándose el Huagazo, y los narcoindultos, que tampoco podemos olvidar. También me parece importante resaltar que en el 2008, en medio de la crisis económica mundial que sacudió los principales mercados del mundo, la economía en el Perú se mantuvo sólida, gracias a la confianza del sector empresarial, lo cual nos hace ver que el segundo gobierno de Alan García fue sin duda mejor que el primero. Interesante lo que comentas, Ariana. ¿Y qué de Ollanta Humala? Bueno, el gobierno de Ollanta Humala se ve envuelto en problemas desde el comienzo. A tan solo un año como mandatario, los escándalos de narcoterrorismo y decisiones tomadas por sus ministros agitaron su gobierno. Se dio el secuestro de 36 trabajadores de la planta de Camisea perpetrado por narcoterroristas. Además, otro hecho que marcó la gestión de Humala como uno de los peores gobiernos fue el aumento de la inseguridad ciudadana, el cual fue negado por el propio gobernante, pero la declaración en realidad era como tapar el sol con un dedo. En fin, el final de su gobierno llegó y salió con el título del presidente más corrupto del Perú, llevando consigo una investigación por la policía de Brasil debido al famoso caso Odebrecht que creo que todos conocemos, siendo acusado junto a su esposa Nadine Heredia por delitos de soborno y recibir pagos de esta empresa por $3 millones. Sin duda, gobiernos que marcaron la historia del Perú de una manera inimaginable. Recordarán que dijimos que hablaríamos de 4 gobiernos durante este periodo, ¿verdad? Bueno, dejaremos el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, así como los que le siguieron, el de Vizcarra, Merino, Sagasti y finalmente el de Pedro Castillo, en un programa titulado El Perú hasta el día de hoy. Vayamos rápidamente con la sección ¿Qué esperamos del Perú en el futuro? En primer lugar, y de acuerdo a información recolectada del Observatorio Nacional de Prospectiva del CEPLAN, desde este año hasta el 2030, la tendencia poblacional se mantendrá sin variación.
Para el 2050, la población se incrementará hasta las 39 millones de personas. Y luego, en el periodo 2060 a 2065, comenzará a descender. De manera breve, chicos, díganme, ¿qué esperan del Perú en el futuro? En el Perú del futuro, las personas alcanzarán su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. En el Perú del futuro, habrá una gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. En el Perú del futuro, habrá un desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. En el Perú del futuro tendremos una sociedad democrática, pacífica y respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y de la violencia. Bueno, yo creo que en el Perú del futuro tendremos un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantice una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Se logrará, chicos, verán que sí. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial y a todos ustedes por mantenerse en sintonía con nosotros. Si quisieran saber más sobre el tema, no duden en visitar las páginas que les dejaremos en la descripción del video y en nuestra página oficial de Twitter. Los esperamos en el próximo programa, el mismo día y a la misma hora, aquí en La Hora del Babel. ¡Chao! ¡Nos vemos!